Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a examinar de cerca la información que circula sobre el llamado Cártel de los Soles. Exacto. Tenemos un artículo de Enciclopedia, un reporte reciente de BBC News Mundo. La idea es ver qué dicen estas fuentes sobre sus inicios, su desarrollo, cómo está ahora y, bueno, las últimas acciones de Estados Unidos. Así es. Vamos a analizar cómo describen esta presunta red criminal que, según se dice, tiene vínculos con gente dentro del Estado venezolano y que operaría desde los 90 más o menos. Tocaremos eso del narcoestado, como lo presentan las fuentes, y las implicaciones serias que mencionan. Perfecto. A ver, empecemos por el principio. El nombre, Cártel de los Soles. ¿De dónde sale? Bueno, parece que surgió por allá en 1993, ¿no? Ajá. Y hace alusión a las insignias, los soles, de los generales venezolanos. Las fuentes citan investigaciones a dos generales de la Guardia Nacional, Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas, Sí. por narcotráfico. Pero ojo, al principio se hablaba más de que aceptaban sobornos, ¿no? O sea, no que traficaran ellos mismos directamente. Exacto. Más bien como que dejaban pasar, digamos. Pero luego, y esto es clave según las fuentes, la cosa evolucionó. ¿Cómo? Pues sugieren que elementos dentro de las fuerzas de seguridad pasaron de esa extorsión, de ese cobro, a meterse de lleno, a comprar, almacenar y transportar la cocaína ellos mismos. Y ahí marcan una diferencia con otros modelos, donde el negocio está como más separado del aparato estatal. Entiendo. Y aquí es donde la cosa se complica más, ¿verdad? Con la llegada de Hugo Chávez al gobierno. Sí, las fuentes señalan un presunto cambio importante ahí. Mencionan mucho la expulsión de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, en 2005. Claro, ¿eso qué implicó según los reportes? Pues que Venezuela se volvió una ruta como más atractiva, más fácil para el narcotráfico. Se habla de más corrupción, de mayor implicación militar. Algunas fuentes lo vinculan con la necesidad de Chávez de asegurar lealtades después de lo del intento de golpe de 2002. Y también mencionan supuestos vínculos con las FARC, la guerrilla colombiana. Ajá. Citan informes de análisis, documentos que dicen encontraron en computadoras, acusaciones del Tesoro de Estados Unidos ya en 2008. Es importante decir que el gobierno venezolano siempre ha negado todo esto, ¿no? Fundamental. Lo han negado consistentemente. Pero bueno, las fuentes que analizamos conectan esto con factores externos, como el Plan Colombia, que habría empujado a grupos armados hacia Venezuela. Y también factores internos, como la consolidación del poder de Chávez, poner militares en puestos clave, creando un ambiente, digamos, propicio para lo que describen. Y hoy, ¿cómo pintan las fuentes la situación actual? Pues describen una organización que estaría encabezada, según acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otros informes, por figuras del más alto nivel. Como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Exacto. A ellos les atribuyen no solo narcotráfico, también contrabando de combustible, control de minería ilegal y alianzas con grupos como disidencias de FARC, el ELN, cárteles mexicanos. Citen incidentes específicos, ¿verdad? Claro, Como para sustentar esas acusaciones. sí. Mencionan, por ejemplo, un vuelo de Air France en 2013 con 1,5 toneladas de cocaína. ¡Wow! O el caso muy sonado de los narcosobrinos en 2015. Y aparecen nombres como Tarek El Aizami o Hugo Carvajal, el Pollo, que fue condenado hace poco en Estados Unidos. Sí, lo recuerdo. Incluso un ex escolta, Lemsi Salazar, que acusó directamente a Cabello. O sea, las fuentes presentan un cuadro bastante detallado. Y hablan de cifras enormes de droga pasando por Venezuela. Sí, eso es impactante. Se habla de más de 200 toneladas de cocaína al año. ¿200 toneladas? Imagínate. Un informe del Departamento de Estado, citado en las fuentes, estimaba que eso era como el 40% del consumo mundial. Una barbaridad. Pero claro, está la otra cara de la moneda. Por supuesto. Hay que preguntarse por la precisión de esas cifras y contrastarlas con las negativas formales del gobierno venezolano. Las fuentes recogen, por ejemplo, a Pedro Carreño desestimando que exista el cártel, citando un informe de la ONU de 2007. Hay una tensión clara ahí. Y esto nos lleva a lo más reciente. Las acciones de Estados Unidos. Así es. Según los reportes, el 7 de agosto de 2025, hace muy poco, el gobierno de EU designó al Cártel de los Soles como organización terrorista. Un paso muy fuerte.
Sí, y se menciona una orden del presidente Trump a las Fuerzas Armadas para actuar contra cárteles con esa designación. Y además, duplicaron la recompensa por Nicolás Maduro. 50 millones de dólares, ¿no? 50 millones. Y la fiscal general Pam Bondi lo vinculó directamente, según las fuentes, con el narco y con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Bueno, estas acciones se entienden en el marco de una tensión que viene de lejos entre los dos países. Pero la designación de terrorista, la orden militar, son pasos con un peso geopolítico enorme y consecuencias potencialmente muy complejas. Claro. ¿Y la reacción de Venezuela? Previsible. Según se reporta, el canciller venezolano calificó la nueva recompensa como patética propaganda política. Evidencia la división total de perspectivas sobre estos hechos. Entonces, haciendo un balance de lo que hemos visto en estas fuentes, tenemos los supuestos orígenes del cártel ligados a esas insignias militares. Su presunta evolución, cada vez más imbricada con elementos del Estado según esta narrativa. Las graves acusaciones actuales contra funcionarios de altísimo nivel. Y esta reciente escalada de acciones por parte de Estados Unidos. Lo que más llama la atención al leer esto es esa descripción de ON como una simbiosis, ¿no? Exacto, una supuesta simbiosis entre el crimen organizado y estructuras de poder del Estado. Y eso, tal como lo describen las fuentes, plantea preguntas sobre qué tipo de fenómeno es este realmente, si es que es así. ¿Y cómo se diferencia de otros modelos de narcotráfico más tradicionales, digamos? Justamente. Y quizás para dejar pensando a quienes nos escuchan, si tomamos como base esta información sobre la presunta infiltración estatal y las recientes designaciones internacionales, ¿qué desafíos tan particulares presentaría combatir una organización así? Claro, comparado con luchar contra un cártel que opera, digamos, más claramente al margen del Estado. Es una pregunta compleja.